Pues nada, volvemos con Hogar Perfecto. ¿Y quién viene a hablarnos del Hogar Perfecto? Pues Marina Valenti, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, María José. Muy buenas. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Mucho trabajo? ¿Ha sido una semana muy estresante? Sí, siempre vamos con el nivel de estrés elevado, ya sabes tú. Estamos a Marte, ¿eh? Estamos a Marte, Estamos sí. a Marte. Nos queda semana todavía. Nos queda semana todavía. Bueno, vienes a hablarme del efecto Round. Sí. ¿Qué es eso del efecto Round? Pues el efecto Round, como su propio nombre indica, en inglés es un efecto redondo, ¿no? que empezó durante hace unos años siendo una tendencia y empezó a introducirse en interiorismo pues, de manera un poco más sutil y ahora se convierte en una realidad en la que interioristas y arquitectos implementan en su espacio. Es decir, que esto viene de atrás. Sí. Lo que pasa es que ahora ya se ha quedado para siempre, ¿no? Sí, ahora ya lo consideramos como un elemento fundamental. Un elemento fundamental. Sí, en el interiorismo de hoy día. Y entonces hoy vamos a hablar aquí en el programa de algunos tips o algunos consejos o para entender cómo funciona, digamos, este concepto, para que los telespectadores puedan implementar esta tendencia de alguna manera dentro de sus hogares. Ah, venga, pues vamos a ello. Venga, Mary, vamos a ello. Vamos a ver esas tendencias. Venga, ahí vamos a ver enseguida esas tendencias de las que nos habla Marina Valenti que hay que implementar en las casas. Mira, a ver, sí. Empezamos con los techos, ¿no? Exacto, empezamos con los techos. A ver, aquí ahora mismo pues no todos los espectadores podrán hacer una obra dentro de su vivienda, pero bueno, el techo es un elemento que bueno, es más complementario y con ciertos, digamos, añadidos de pladur podemos conseguir como ese, digamos, efecto envolvente. El techo en interiorismo, desde hace también bastantes años, es un elemento fundamental en el que nosotros trabajamos y le damos mucho carácter y mucha personalidad dentro de los espacios y generan muchas sensaciones. Y entonces trabajar con este efecto round dentro del interiorismo pues nos ayuda a conseguir espacios con más amplitud, también nos ayuda a poder integrar esos perfiles LED para generar esas luces más ambientes que hablábamos en el anterior programa y poder conseguir pues mucha más amplitud dentro del espacio y generar diferentes atmósferas. ¿Vale? Ahí vemos que está en la cocina, en el salón, en el dormitorio, en cualquier lugar. En todos sitios, sí. En esta imagen en concreto podemos ver cómo precisamente un elemento puntual trabajan como esa curva, ese efecto round, para generar como ese forceado y esa sensación como más suave, ¿no? En estas imágenes que estamos viendo aquí vemos un pasillo en la parte, en la imagen de la izquierda, y es muy fácil de construirlo, eso no requiere una obra porque podemos, digamos, añadir como este elemento dentro de la estructura que nosotros tenemos existente. Y realmente es como crear como esa plataforma semicircular, meterle como esta tirita de LED para generar como una especie de lámpara o forceado dentro del espacio que tenemos. Pues seguimos porque tenemos en el techo, pero ahora tenemos en paredes, ¿no? En paredes, exacto. En paredes queda muy chulo, ¿eh? Sí, aquí tenemos dos imágenes porque, a ver, el efecto round que estamos definiendo, sobre todo lo que nos hace es suavizar las líneas rectas que existen en un espacio. Con las paredes es como súper fundamental porque al final nos rompe la linealidad de las viviendas o de los espacios con los que estamos trabajando. Entonces nos generan elementos más fluidos, más envolventes, más orgánicos y entonces, por ejemplo, las imágenes que estamos viendo actualmente ya no es simplemente una pared curva, que ahora veremos varios ejemplos de eso, sino que lo que es el paso de una estancia a otra, como puede ser una puerta o un pasillo, con estos elementos, en este caso en la imagen de la izquierda vemos el elemento en madera, generamos ese efecto tan redondeado que nos genera pues esa sensación más de fluidez, ¿no?, en el paso de una estancia a otra. Quizá el marco de la puerta, mirad, aquí tenemos más imágenes. Sí, aquí tenemos más imágenes donde podemos ver, por ejemplo, este bloque de aseos que está dentro de una estancia, en este caso un salón, que al fondo se puede ver como el mueble de la tele ya está terminando de una forma redondeada. Esto es una tendencia, lo que digo, ya no es una tendencia, es una actualidad, o sea, es una realidad en la que ya estamos trabajando con todos esos elementos con terminaciones más redonditas, menos agresivas y menos frías y menos lineales. Menos lineales. Exacto. Y como vemos como este bloque que
que se queda, digamos, exento dentro del espacio de baño, como también termina estas aristas, ¿no? Que conforman este espacio como algo más armónico, más redondeado en lo que es la esquina, ¿no? Y luego el diseño que vemos, que es muy chulo, de la imagen de la derecha, de esa estantería librería, como a través de esos, digamos, pilares laterales genera esa envolvente, y también trabajan con la pared generando como ese semicírculo y el forceado del techo que genera como esa luz ambiente en ese espacio. Que le da una sensación de calidez. Sí, da una sensación de calidez, luego va muy de la mano también con la sensación de naturaleza, de sensación orgánica, que va muy al hilo de las tendencias que estamos trabajando también ahora con todos estos materiales más naturales, reciclados, espacios más limpios, paredes también trabajadas con material hecho a mano, etcétera. Ahí veíamos, a ver, esa imagen, Mary, la tercera, que no la hemos podido comentar. A ver, no, esta sí, era así. Esta imagen, por ejemplo, de la izquierda va un poco en este concepto que estamos hablando, ¿no? De trabajar estas paredes más desnudas, con un trabajo más manual, y entonces, bueno, pues todo eso, estas líneas más redonditas, más orgánicas, nos están llevando pues a conseguir espacios más naturales que nos conectan más con la naturaleza y con las materias primas, digamos. Ahí tenemos las paredes y ahora ya ahí veo un sofá maravilloso, sí, redondo. Que nos invita a sentarnos, ¿verdad? Sí, nos invita a sentarnos, sí. Sí, sí, pues bueno... Pero no te creas tú que lo veo yo muy cómodo el sofá ese, Marina. ¿Y este? Uf, no sé qué decirte, no sé qué decirte. A ver, son muy bonitos, pero tendría que ver como... No sé, el asiento. La confortabilidad del asiento, de la ¿no? pieza, sí. Bueno, pues estos son elementos, hemos hablado de este efecto round en techos, que podemos trabajar con pladur, en paredes, que ya nos requieren un poquito más de obra, y estos son mobiliarios o piezas exclusivas o exentas, por decirlo de alguna manera, que podemos implementar en nuestra vivienda, ¿vale? Todas estas piezas pues tienen las connotaciones que hemos estado hablando, terminar los muebles en vez de aristas con espacios redondeados, etcétera, ¿no? Generando como ese sentimiento más orgánico. Este mobiliario, que está también muy en boga y está muy en auge, que consideramos no tan cómodo porque a lo mejor le falta un poquito de altura de respaldo, pero bueno, lo que nos viene a traer un poco esta tendencia, este estilo, es que tanto reposabrazos como respaldos, todo sea muy redondeado, poco protagonista, orgánico de nuevo, etcétera. Sí. Sí, el tema de mesitas auxiliares, mesas de centro, mesas como estamos viendo en la imagen de la izquierda, auxiliares para el sofá, pues todo pieza complementaria o completa, hecha de un material natural que vaya también con esta tendencia round. Y luego lo que vemos en la cocina, pues fíjate, simplemente una isla dentro de un espacio un poco más convencional, pues destacar como ese elemento central con esta, digamos, linealidad pues mucho más orgánica. Supongo que vosotros los decoradores interioristas lo combinaréis todo, ¿no? Que no sea todo curvo, ¿no? No, el elemento curvo es a destacar, sobre todo cuando trabajamos el elemento vertical, que puede ser la pared, pues debe ser una pared. De hecho, distribuir o hacer la zonificación de un espacio con paredes curvas es casi imposible. Claro, claro. Entonces, primero partiríamos de la base de que tenemos un gran espacio, un amplio espacio de bastantes metros cuadrados que nos permita redondear una parte, ¿vale? Pero bueno, siempre que sean estancias como más auxiliares, como puede ser un baño, ¿vale? Porque una cocina redonda sería imposible, porque no estaríamos aprovechando al máximo la capacidad de almacenaje del mobiliario. Entonces se da pues como en esos pequeños detalles, en elementos decorativos como piezas, mesas de centro, mesas auxiliares, una butaca, un sofá, dentro de un espacio una pared dentro de toda la vivienda que rompa con la linealidad del resto, y dentro de un techo digamos, un espacio decorativo
que tenga como esa personalidad o protagonismo dentro del resto. O sea, que tiene que ser como un detalle dentro de la decoración, ¿no? Sí, sí, porque si no incluso nos marearía. Estar tan round, Claro. tan redondo todo, que dices, madre mía de mi vida, necesito algo lineal, ¿no? Sí, sí, a lo que cogerme, ¿no? Sí, a lo que cogerme. Pues nada, muchas gracias Marina Valenti por venir a hablarnos siempre de nuevas tendencias. Tenemos esta nueva tendencia al round que parece que se ha quedado por ahora, no sabemos hasta cuándo, pero sí que ahora en estos días, en esta época, lo tenemos presente, por lo menos durante este año. Sí, sí, muy bien. Muchas gracias Marina. Gracias a vosotros. Nosotros ahora nos vamos con Paco Micro, que nos habla de esos oficios que, pues, desgraciadamente, por el paso, por la no generación, se están desapareciendo. Así que Paco ha ido a entrevistar a un fotógrafo que se ha tenido que reinventar para poder seguir adelante. Muchos son los oficios que tienen dificultad para encontrar relevo generacional. Hay otros que han tenido que adaptarse a marchas forzadas. Hoy vamos a conocer a un fotógrafo, conocido fotógrafo de la ciudad, además buen amigo mío, que ha tenido que experimentar un cambio radical en su forma de trabajar. Ha pasado de ser fotógrafo a dedicarse ¿a qué? Pues ahora me dedico a la naturopatía. En 2011, a consecuencia del terremoto de Lorca, pues bueno, decidí hacer un cambio, ya que mi padre era muy aficionado a la medicina natural, entonces decidí hacer un cambio radical, viendo ya que lo que era la fotografía después de la crisis del 2008 ya empezó un poquito a ir bajando, y entonces pues el terremoto de Lorca para mí me benefició porque fue cuando empecé a estudiar medicina china, naturopatía, herbología, todo el tema de las artes naturales. La fotografía como profesión y tú concretamente especializado en eventos, bodas, comuniones, llega un momento en el que la tecnología lo invade todo y cualquier particular puede llegar a una boda con una cámara con una resolución altísima y se empieza a prescindir del fotógrafo tradicional, ¿verdad? Efectivamente, Paco. A ver, no es del todo así. Es decir, yo te voy a poner un ejemplo. Todo el mundo puede tocar una guitarra, pero no todo el mundo puede ser músico, ¿no? Entonces, todo el mundo puede hacer fotos, pero no todo el mundo puede ser fotógrafo. Es decir, esto fue un cambio radical que hicimos a conciencia, porque era como que yo ya había hecho mi trabajo en el tema de la fotografía, había llegado ya a un nivel y me apetecía cambiar y bueno, en honor a mi padre que era muy aficionado a la medicina natural, pues yo he seguido un poquito esa tradición, en el cual me siento súper orgulloso y me siento súper cómodo. Hablamos de la dificultad en encontrar relevo generacional, en este caso hubiera estado casi que servido porque tienes un hijo y una hija que perfectamente podían haber seguido tus pasos, pero no ha sido así. Bueno, pues casualmente mi hija no va a seguir mis pasos, ni mi hijo creo que tampoco, pero sin embargo mi hija ha heredado un poquito el tema artístico. Mi hija es diseñadora y patronista de moda, ahora está haciendo en Madrid un máster de sastrería y vestuario artesanal de cine y creo que también en parte ha seguido un poquito esa vena artística, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues de otra manera. La fotografía como medio de vida tiene muchas vertientes. Yo sé de primera mano, además estuvimos comentando hace poco tú y yo, que tú has hecho trabajos que no tienen nada que ver con la fotografía comercial. Has hecho trabajos en países como Inglaterra, de hecho estás planteando hacer una exposición. Efectivamente. Cuéntame un poco esa faceta tuya. Bueno, pues en vista de que en 2008 empezó la crisis aquí en España, se me propuso hacer un trabajo en 2010. El trabajo era de fotografía de arquitectura urbana y bueno, pues una empresa de Madrid contactó conmigo, había visto trabajos nuestros, les gustó y entonces tuvimos una temporada en Londres viviendo, no mucho tiempo, pero estuvimos haciendo un trabajo que era respecto a la fotografía y arquitectura. De hecho, digamos que ha sido mi trabajo el que más me ha gustado de todo, porque nosotros nos hemos dedicado al tema de fotografía de arquitectura urbana y luego sobre todo gastronomía, que gracias a eso pues también hay otra derivación. Porque lo que mucha gente no sabe es que hay fotógrafos especializados en fotografiar comida, en fotografiar platos preparados para hacer luego catálogos, para hacer menú. ¿Cómo funciona ese tema? Bueno, pues para mí es un tema apasionante.
porque es un tema en el cual estás trabajando con productos naturales, productos vivos, a la misma vez productos inertes, y bueno, puedes trabajar el tiempo que quieras, sacar la luz que quieras, sacar el encuadre que quieras y a llegar al final, pues para que el cliente final, ya sabemos todos que siempre una fotografía es lo que antes de comer es lo que más te apetece ver. Y bueno, pues eso es maravilloso. Nosotros hemos llegado a hacer aquí fotografías a clientes buenos de Lorca y bueno, entre una de ellas se quedó premiada con 80 puntos sobre 100 en un postre. ¿Cuál es el futuro de la fotografía profesional desde el punto de vista de un profesional que lo eres, aunque ahora mismo no ejerza? ¿Qué derrotero tiene este mundillo de la imagen? A ver, el mundo de la fotografía, lógicamente, está totalmente cambiante. Es decir, la gente que se quiera dedicar todavía, antiguos fotógrafos que se quieran dedicar a seguir dedicándose a la fotografía profesional, tienen que hacer muchos cambios en su vida. Es decir, no podemos pensar en el negativo porque eso ya pasó, pero tenemos que adaptarnos sobre todo a las nuevas tecnologías. ¿Qué pasa? Que la fotografía hoy en día, cualquier cosa, ya lo sabemos todos, dígase en TikTok, en Instagram, todo eso, eso al final, todo se hace al final con un celular, con un móvil. Entonces, para eso no se requiere tampoco tener grandes cámaras. Ahora, si ya, por ejemplo, hay una cosa que algún cliente que quiere algo ya especial a la hora de hacer lo que son vallas publicitarias y todo eso, sí, al final necesitamos un equipo fotográfico de alta tecnología, de alta capacidad, de alto rendimiento para poder sacar ese tipo de trabajo. Aparte de haberte dejado la fotografía, diversificado negocio, porque te dedicas al tema de la naturopatía, que se llama, pero aparte tienes un rincón aquí que ahora vamos a ver, en el que ofreces productos gourmet. Pues sí, a ver, esto fue totalmente de casualidad. Es decir, a mí siempre me gusta la cocina y bueno, tuvimos la suerte de que se quedó un local vacío aquí en la Plaza de Abastos y yo tenía como, no sé, como hay una espina clavada en el tema de la restauración y bueno, decidimos montar un rinconcito que se llama El Parloteo, Vinoteca El Parloteo, el cual el nombre lo puso mi esposa, que le gustó ese nombre, dije, pues este vamos a... Parloteante. Exactamente. Entonces, bueno, tenemos... Todo se funciona en entorno coloquial. Aquí tenemos el rincón coloquial y aquí tenemos el parloteo. Al final lo que se trata en ese rincón, que tú ya lo sabes, es de echar un buen rato entre amigos y bueno, ya sabes que es muy pequeño y que la gente se siente muy a gusto. Ya ven, reinventarse o morir. El caso práctico de un profesional, de un sector que tiene que irse a otro completamente diferente. Hemos visto dónde se mueve su actividad profesional y ahora vamos a despedir el programa desde aquí, del rincón del parloteo. Cuando quieran ustedes parlotear, ya saben, aquí, en la Plaza de Abastos. Y si no, nosotros para contárselo. Ya saben, como siempre, Comarcal Televisión, la tele que nos mueve. Bueno, y ahora hablamos de cine. ¿Y con quién hablamos de cine? Pues con Jesús Martínez. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí, como siempre. ¿Cómo lleva la semana? Bueno, Acaba de de empezar momento casi. bien, eso. Iba a decir un dicho que se dirá en muchos sitios, en Lorca también, pero en fin, me voy a callar. Vale. Yo se lo he preguntado hoy a casi todos los invitados, que cómo llevan la semana. Bueno, vamos a hablar de Gladiator 2. Sí, Gladiator 2 es una de las películas más esperadas de este año. 2024 que ya casi que está acabándose, pero aquí está. La segunda parte de uno de los grandes hitos del cine de aventuras y acción de los últimos años, ¿no? Una película que es un símbolo en sí misma, el primer Gladiator, y bueno, más o menos tal y como acabó la primera parte, con ese hijo posible del general Máximo Veridio, creo que era, interpretado por Russell Crowe, en proceso de crecimiento. Nos esperábamos que hubiera una segunda parte. Y aquí está, afortunadamente, el encargado de rodarla y llevarla a cabo ha sido el mismo director que el de la primera, Ridley Scott, aunque, bueno, como ya sabrá todo el que haya ido a verla, y si no se lo adelantamos, mejor no comparar la primera con la segunda, porque la primera es manifiestamente mejor. Primero porque es la idea original y la verdad es que la desarrollaron muy bien,
y lo hicieron todo muy bien en aquella primera parte. Es una película que destaca en todos los campos en los que se pueda mirar, la ambientación, la música, la dirección, la interpretación, los decorados. Es una película de estas que da gusto ver en el cine, una película que justifica el aficionado al cine, esto de ir a la sala a ver la película. Gladiator 2 no está a la altura de la 1, pero también justifica ir a verla, creo yo, a una sala de cine, que es donde se disfruta este espectáculo operístico, casi que se puede decir, que ha montado de nuevo Ridley Scott, con la maestría que tiene él para la puesta en escena. Pero desde luego ya no, el resto del equipo no es el que había en la primera, empezando, no está Russell Crowe, que fue un personaje icónico del cine de romanos, no ha vuelto a haber uno de su nivel, o de su magnetismo y de su conexión con el público. Además, el sustituto, el personaje principal de la película, interpretado por el actor Paul Mescal, en mi opinión quizás sea de lo más flojito de la película. ¿Sí? ¿El protagonista? Sí. Pues andamos mal si el protagonista está flojito. Pues andamos mal, pero como tenemos muchos pies para mover el bicho, pues, y el resto de los pies sí que están mejor. El elenco, ¿no? Denzel Washington, por ejemplo, que tiene un papel inesperado, vista su trayectoria anterior en él, está muy bien. De hecho, creo yo que él es el verdadero personaje principal de la película. Ah, sí. El personaje que interpreta Denzel Washington, realmente conforme va avanzando la historia te das cuenta de que es él el que está detrás de todo lo que pasa, y al final es él el que de alguna manera protagoniza el cierre final de la película. En fin, Gladiator es un gran espectáculo cinematográfico que no llega a la altura del primero, que ha convencido a parte de la crítica y a parte no, de la misma manera que a parte del público le ha convencido y a parte no. Yo recuerdo que la sesión en la que yo fui a verlo hubo gente en la sala que aplaudió. Anda. Y eso no es habitual. Yo creo que teníamos tantas ganas de ver un espectáculo parecido al primer Gladiator que de alguna manera nos hemos dejado de llevar por algunos, ¿no? Pero en fin, ahí está, Gladiator 2. Yo personalmente habría preferido más nivel, porque además Ridley Scott ya venía de un fiasco anterior con Napoleón, que si hubiera puesto un poco las pilas y hubiera estado a la altura de lo que él ha demostrado como director. A mí me gustó Napoleón, ¿eh? O a mí no. A mí creo que fue... Aunque es que es muy complicado resumir la vida de Napoleón en 1 hora y media. Es imposible. Bueno, la película dura más de 1 hora y media, pero aún en 3 horas es imposible. Entonces, el proyecto era más ambicioso de lo que realmente se puede hacer si quieres hacer las cosas bien. Yo recuerdo que hay una versión de la batalla de Waterloo, una película rusa, no me acuerdo ahora mismo del director, que dura más o menos lo mismo que Napoleón, solo para contar la batalla de Waterloo. Claro. Que es una película espectacular también. Yo recuerdo que me impactó mucho cuando la vi, como Napoleón tiene escenas espectaculares. La escena de la batalla de Austerlitz es realmente, pues a nivel de que solamente Ridley Scott ahora mismo puede hacer, ¿no? Por su capacidad de mover un gran rodaje, el equipo inmenso que necesita este tipo de secuencias y de conseguir dinero para hacerlas. Claro. Porque claro, Gladiator 2, por ejemplo, ha costado bastante más dinero que Gladiator 1. Y se ve en la pantalla, realmente te das cuenta de que hay un despliegue efectivamente tremendo y que hay una recreación de la Roma imperial fantástica, que solamente por eso da gusto ver la película. ¿Dónde fue rodada? ¿Sabes? Gladiator 1 fue rodada en varios escenarios, uno de ellos en Túnez, luego en estudios. La mayoría de los Gladiators están rodados en estudios. Por ejemplo, la mayoría está rodado en estudio, hay muy poquitas. ¿Gladiator 2 en estudio? Sí, solamente un estudio puede reproducir esos decorados, ¿no? Teniendo en cuenta que hay mucho de DGI o recreación digital, ya después, posteriormente por ordenador, pero la mayoría está rodado en un estudio. No sé exactamente en qué estudio, porque, bueno, aquí en Europa no hay muchos estudios capaces de acoger un rodaje de ese nivel. No sé si son los Pinewood ingleses, hay unos en Hungría, hay otros en España, muy cerca de nosotros. ¿En España? Sí, los de la Ciudad de la Luz.
en Alicante. Hay unos grandes donde Ridley Scott ha rodado películas y además ha sido uno de los grandes defensores de esos estudios como de los mejores de Europa. Pero este Gladiator concretamente En no Los ha sido Ángeles, rodado. a lo mejor, ¿no? Puede ser. Puede ser que los estudios de Los Ángeles. Es una película muy cara para Los Ángeles, porque hablan de un presupuesto cercano a los 300 millones de dólares. Madre mía, qué barbaridad. Y eso en Estados Unidos, un presupuesto así en Estados Unidos sería todavía subiría más. Porque ahí todo es extraordinariamente más caro cuando se salen las cosas de madre, por así decirlo. Ya. Bueno, hablamos de Raka. ¿Qué me dices? Pues Raka es una película española, una coproducción hispano-marroquí, cuidado, de espías y de agentes secretos en el mundo terrorista islámico actual. Ya. Rodada con la solvencia y del cine americano y la elegancia del cine inglés, pero dirigida por un español, se llama Gerardo Herrero, es un veteranísimo director español y productor también, que lleva muchísimas películas a sus espaldas, sobre todo adaptaciones literarias. Gerardo ha adaptado a Almudena Grandes, a Vázquez Montalbán, a Muñoz Molina, en fin. Es un director que a la hora de hacer el guión no se calienta la cabeza. Si ya existe una historia potente que ha contado a alguien, pues voy a adaptarla al cine. Adaptarla al cine. Y esto es lo que ha hecho con Raka. Es una película de intriga, acción, suspense, muy solventemente hecha, con una buena producción, bien interpretada. Creo que solamente hay un español en el reparto, Álvaro Morte. El resto de los actores son marroquíes o franco-marroquíes, porque la película se supone que transcurre en Siria, antes de la invasión norteamericana de Irak, o sea, antes de la revolución árabe, de la primavera árabe. De la primavera árabe. En fin, pero es una película muy apañadita para quien quiera pasar una buena tarde de cine y sorprendentemente española, porque no nos solemos aventurar mucho en este tipo de cine. Hace poco hablábamos de La Infiltrada para alabarla y congratularnos de que fuera así, y ahora pues podemos hablar perfectamente de Raka, que es una película que va en la línea de La Infiltrada, solo que el paisaje es mucho más exótico que el de aquella película. El terrorismo islámico y el otro el terrorismo de ETA. Efectivamente, pero en fin, va por esos. Esta quizá tenga un poco más de acción, sea una película más de intriga, más buscando un público más internacional. Lógicamente la historia de La Infiltrada le interesará menos a la gente de Noruega que Raka, que sí es una película que seguramente se podrá vender muy bien en cualquier mercado, porque es una película muy bien rodada, muy bien hecha, muy entretenida y muy agradable de ver. Vamos, y terminamos con Wicked. Pues Wicked es un poco el contrapeso de Gladiator 2. Incluso se ha hablado de estas dos películas, Gladiator 2 y Wicked, como la gran apuesta de la industria cinematográfica, de la gran industria cinematográfica norteamericana, para acabar el año 2024 a lo grande, ¿no? Sí, repitiendo un poco el bombazo de lo que fue en el verano de 2023 Oppenheimer y Barbie. Esas dos películas que de alguna manera llevaban público de todo tipo al cine de forma masiva. Pues Wicked es la otra película que junto con Gladiator 2 la industria norteamericana ha preparado para que arrastre masas al cine. Para sintetizar un poco qué es Wicked, es una especie de revisión del Mago de Oz. Cuenta una historia que empieza antes de que Dorothy llegara al maravilloso mundo de Oz, y nos habla del proceso de formación y maduración de las que luego serían los personajes un poco centrales del Mago de Oz, las dos brujas, la bruja mala y la gran bruja del oeste, creo que era. En fin, es una cosa cogida un poco con hilos, pero realmente la historia funciona, porque ya lo podemos adelantar. Wicked es una película magnífica, es un musical,
Tiene unos números musicales fantásticos, pues si quieres de alguna manera recuperar el mundo del Mago de Oz, la película, pues tienes que tener números musicales. Son unos extraordinarios números musicales. ¿Pero está hecha para niños o para adultos? Está hecha para niños y adultos. Para niños y adultos, Sí, sí, sí. ¿no? Es una película que quiere contentar a todos. Es un director no debutante, pero yo creo que es su primera película seria, John M. Chu, de origen oriental, aunque ha trabajado siempre en Estados Unidos, que ha hecho películas de gran presupuesto y de gran formato, menos ambiciosas desde el punto de vista artístico que Wicked, pero que estoy seguro le han ayudado mucho a saber moverse en el rodaje de una gran película, de una gran superproducción, y además de un musical que todavía es mucho más difícil y complejo de rodar que otras películas. En fin, es, creo yo, que la gran apuesta para terminar 2024, esta película, que es bastante mejor que Gladiator 2, todo se ha dicho, aunque yo sé que el musical no es un género que arrastre tanto público gente, como ¿no? el cine histórico, por ejemplo, el cine histórico, sobre todo con presupuesto detrás, pero no deja de ser una película extraordinaria y que desde luego hay que ver en una pantalla grande, porque es un espectáculo grandioso de imagen, de lo que es capaz de hacer hoy un gran estudio de cine y poner ante los ojos del espectador. Entonces, realmente donde se disfruta este espectáculo es en una gran pantalla con el sonido que solamente una sala de cine puede dar, ¿no? Porque en nuestra casa no podemos reproducir este nivel sonoro y se ha trabajado mucho y se ha invertido mucho dinero para que esta película sea una de las grandes películas de 2024 y efectivamente lo es. Pero llega tarde, llega un poco tarde, en septiembre, noviembre. Noviembre es la película para las Navidades. Es para Claro, las Navidades. esta película ha entrado para petarlo en Navidad. Ajá. Esa es la gran baza. Espero que lo consigan, la película lo merece y a mí me gustaría que un musical haga taquilla, porque parece que bueno, les cuesta más, sobre todo en España, ¿no? En Estados Unidos es más fácil, pero aquí en España parece que cuesta más que los musicales hagan mucha taquilla y desde luego no hay justificación para que eso sea así viendo películas del nivelazo de Wicked. De estas tres, ¿con cuál te quedas? A mí particularmente me apetece ir a ver Raka, francamente, porque es el cine que me gusta, pero de luego que ya he visto Gladiator y voy a ir a ver Wicked, porque también me gusta bastante el musical y no voy a dejar perder una de las grandes películas de este año 2024, que además es un musical. Bueno, pues muchísimas gracias, Jesús Martínez, por venir una noche más aquí a Contigo. Siempre es un placer escucharte. Gracias. Y seguiremos tus recomendaciones. Bueno, espero que por lo menos nadie se arrepienta de hacerlo. Y ustedes, pues nada, decirles que hasta aquí el programa de hoy, que espero que les haya gustado y que nada, que se cuiden mucho, que sean felices y nos vemos el martes que viene, aquí en Contigo. Contigo, recorrería el mundo entero contigo, me pasaría todo el tiempo mirando